Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento. No importa de qué se trate, ya sean lecciones o bendiciones, todo nos ayuda a crecer y a seguir adelante con nuestras vidas. Hoy tenemos la presencia de nuestro querido gatito Peludinchis, nuestro precioso gatito. Ahí les manda muchos saludos, ahí los está mirando. Está comiendo porque él es un gatito bastante comeloncito. Bueno, también quiero hacer una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que están por venir, aquellas que están sobre nuestras cabezas y que aún no se han materializado. Yo sé que hay muchísimas y que todas las podemos coger, todas las podemos agarrar, solamente tenemos que abrir nuestros corazones, nuestros oídos para poder recibirlas y ponernos a trabajar en ello también, por supuesto. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta lectura tiene dos partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Y la segunda parte para mis solteritos. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos y queridas que están en este momento en una relación. No importa si estás en contacto cero, podría ser una lectura en espejo, también recuérdalo. Quiero que pienses en tu persona especial ya en este preciso instante mientras yo barajo tus cartitas. Bueno, esas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que piensa de ti tu persona especial y lo que espera de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, la verdad los sentimientos que tiene tu persona especial por ti a ratos son como bastante superficiales y egoístas. Al parecer, no sé si es que ustedes se conocen hace poco o que tu persona especial ha perdido el interés en ti, pero esto es lo que yo veo en este preciso momento. Y es una persona que no tiene ningún interés, ningún reparo en no demostrar lo poco que te quiere. Ya es una persona que inclusive está siendo indiferente contigo, que inclusive tal vez te puede estar despreciando de alguna manera y que no repara en demostrar lo que realmente no siente por ti, porque no siente ese amor tan profundo que tú tal vez puedes estar sintiendo por tu persona especial. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Piensa que eres una persona seria, una persona muy frentera o muy frentero. Tal vez eres una persona que tiene un carácter bastante fuerte, una persona que no se viene con medias tintas. Eso es lo que piensa de ti tu persona especial. ¿Qué espera de ti tu persona especial? No sé, que tal vez tú logres disipar esta cuestión que se le está presentando a él o a ella. Es algo irónico, pero él o ella espera o piensa que tú debes ser la persona que solucione esta situación que se le está presentando a ustedes en la relación. Como, no sé, como que si creyera esa persona que tú eres el responsable de que ya no te quiera, de que ya no esté tan interesado o interesada en ti. No sé qué será lo que ha sucedido en la relación de ustedes. Tal vez podría ser el producto de alguna infidelidad de parte de alguno de ustedes dos, pero los sentimientos están bastante fríos y también las demostraciones de cariño como que están por 0-0. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano con respecto a esta relación? La verdad, una infidelidad. Una infidelidad que, no sé, se va a desatar en algo, o sea, es extraño lo que te voy a decir, o tal vez te podría sonar extraño, pero esa infidelidad va a hacer que ustedes dos caigan en cuenta de algo o bueno, o que tomen una decisión firme. Y la decisión que ustedes vayan a tomar va a ser lo mejor para ustedes dos. Ya sea que tomen la decisión de retomar su relación, de volver a empezar algo así, o tomar distancia total, de hacer un cierre total. Cualquier decisión que ustedes tomen va a ser lo mejor para ustedes dos, ¿ya? Bueno, vamos a ver qué consejo me les dicen mis angelitos. Igual lo que ustedes decidan será lo mejor para ustedes, ¿ya? Tomen decisiones sabias y tomen decisiones certeras para que le atinen, ¿ya? Para que sea lo mejor para ustedes, para que no se vayan a perjudicar tanto el uno y el otro en el momento de tomar decisiones. Bueno, vamos a ver qué me les dicen mis angelitos el día de hoy para ustedes que están en esta relación.
que al parecer como que no funciona tan bien, como que las cosas se han enfriado bastante, pero la verdad es que todo tiene una solución, todo puede tener un cierre o seguir de una mejor manera. Este angelito te dice, serás llamado a renacer. Mira, es súper espectacular este angelito para una relación, porque puede ser en dos sentidos. Puede ser que ustedes tomen la decisión de hacer un borrón y cuenta nueva, de volver a empezar, de volver a comenzar otra vez, de volverse a conocer otra vez, pero en serio, esta vez que las cosas sean diferentes, o tomar distancia totalmente definitiva y cada uno tomar por su lado y volver a comenzar, pero en otro lugar totalmente diferente. Cualquier sea la decisión que ustedes vayan a tomar, les digo que va a ser lo mejor para ustedes dos, ¿ya? Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy para ti que estás en esta relación. Mira, te han salido dos carticas, la carta del pensamiento al revés. Mira, esto me habla acerca de algún proyecto, algo que ustedes tienen en mente y que se va a hacer realidad, pero con el trabajo de ustedes dos, ya sea seguir con la relación o terminarla ahí definitivamente. Esta cartica es la del patrimonio invertida. Mira, esta carta me está hablando acerca de la seducción que está siendo, no digamos víctima, sino de la cual están ejerciendo sobre ustedes, tal vez sobre alguno de ustedes dos, otra tercera persona u otra cuarta persona, porque podrían ser los dos que estén mirando para otro lado. Esta carta me habla acerca de esto, que tal vez sus sentimientos, sus intenciones ya no están con la persona con la cual se encuentran emparejados, emparejadas en este preciso momento, sino que al parecer ustedes como que ya están viendo para otro lado definitivamente. Bueno, la decisión que ustedes será la mejor para ustedes. Pídanle mucha ayuda a sus guías espirituales para que les ayuden a tomar la mejor decisión. Y ya les digo que la decisión que tomen será la mejor para ustedes. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas para el día de hoy. Mira, estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante, en este preciso momento, para ti que estás solterita y solterito. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tienes unos problemas y dificultades con personas de tu entorno. Mira que tú eres una persona bastante entregada o entregado, más que todo en cuestiones de trabajo. Pero mira que al parecer te has involucrado en ciertas situaciones que no te están beneficiando nada en este preciso instante, en este momento. Entonces, fíjate bien en lo que te estás involucrando. Fíjate bien en lo que te estás comprometiendo en tu trabajo o inversiones, porque la verdad no están resultando las cosas nada bien. Investiga bien qué es lo que vas a firmar o los trabajos que te mandan a hacer o los negocios que estás queriendo hacer, porque la verdad estás, o sea, no es, como te digo, deshonestidad tuya, no, tal vez es falta de informarte bien en dónde te vas a involucrar, en qué es lo que te vas a meter. Igual, mi querido amigo y amiga, por otro lado, por el lado de las relaciones interpersonales, al parecer que estás muy bien con tu familia, disfrutando, llevando unos días bastante ricos, bastante serenos, bastante pausados. Eso está muy bien, eso nos da fuerza y nos da un entorno en el momento de dificultades para tener un apoyo. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. La verdad, unos problemas y dificultades podrían ser relacionados con tu trabajo o también con alguna enfermedad. Si tienes algunos síntomas en este preciso instante, en este preciso momento, no sé, dolores por aquí, dolores por allá, es mejor que vayas al médico para que esto no se torne en algo delicado o en algo grave. Y si es cuestión de tu trabajo, entonces ten muy en cuenta que estés cumpliendo a cabalidad con aquello que te ha sido encomendado en tu trabajo, en tu manual de trabajo, no sé cómo es que se llama esto, manual de funciones, perdón, manual donde nos dice qué es lo que debemos hacer. Investiga bien y cumple a cabalidad con eso, ¿ya? Y todo por escrito, todo por firmado, porque tal vez hay personas que están queriéndote buscar, no sé, la caída, porque tal vez eres una persona que rinde mucho en su trabajo, rinde mucho en su área laboral y esto ha causado bastantes envidias. Esta situación la tendrías que tal vez enfrentar solo o sola, te podrías estar sintiendo muy solo o sola y entonces yo te invito a que te hagas como aliados, amigos en tu trabajo que te puedan respaldar en momentos de dificultad y que tú también los puedas respaldar en sus momentos difíciles. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que mire bien
que mires bien dónde pisas en todos los aspectos de tu vida, porque al parecer esta es una época bastante frágil para ti en todo, ya en cuestiones de accidentes, en cuestiones de relaciones personales. Ten mucho cuidado con relación a esto, bueno, y especialmente las relaciones que tú tienes en tu trabajo. Ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti, que estás solterito y solterita. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Mira, este angelito es totalmente maravilloso. Te dice lo divino te ayuda a gobernarte. Mira, súper genial. Tal vez hay situaciones en las cuales tú te estás como queriendo salir de casillas, en las cuales tú estás queriendo, no sé, te estás queriendo desequilibrar, como salirte de tu equilibrio, de tu armonía. Entonces, pide la ayuda de lo divino. Si no crees en nada ni en nadie, bueno, cree en ti mismo y refuérzate tú mismo para poder tener una fortaleza y un equilibrio mental en el momento de responderle a personas o a situaciones que te quieran desestabilizar en cualquier aspecto de tu vida. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Mira, esta cartita te dice, bueno, te salieron dos cartitas. Últimamente salen cartitas coladitas, pero no importa. La emperatriz invertida me habla acerca de altercados, de separaciones, de problemas, de dificultades, pero son cosas que son totalmente necesarias porque necesitas limpiar tu entorno, limpiar tu aura, limpiar tu vida de personas que te estén perjudicando. Esta otra cartita te dice la revelación y está de forma de... Te habla acerca de revelaciones, te habla acerca de cosas que están ocultas y se van a descubrir tal vez, también acerca de viajes que te conviene hacerlos, viajes geográficos y también viajes hacia tu interior, a cultivar tu vida interior. Tus números de la suerte son 5, el 9, el 3, el 14 y el 59, ¿ya? Son tus números de la suerte para el día de hoy. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos y queridas. Para el día de hoy les mando muchísimas bendiciones, los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.